Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Patricia Salazar y en esta ocasión vamos a hablar de la NIC 10, Norma Internacional de Contabilidad 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El objetivo de esta norma es que se informe sobre hechos o sucesos que hayan ocurrido desde el cierre del estado financiero del que se informa y la publicación del mismo, la autorización de publicación del estado financiero. Para ser más claros, generalmente, nuestro cierre se produce al 31 de diciembre del año X y cuando se autoriza la publicación de los estados financieros suele ser marzo, abril. Entonces, estos sucesos que ocurran durante este tiempo tiene que haber una acción. La norma de contabilidad nos dice que deben ajustarse o deben revelarse, ¿no? Ya veremos qué tipo de sucesos o eventos se ajustan y qué tipos de eventos o sucesos se revelan simplemente. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que la entidad debe ajustar estados financieros dependiendo sucesos que hayan ocurrido entre el cierre y la publicación de los mismos y debe revelar información que haya ocurrido en este mismo periodo. Perfecto. Entonces, vemos que el alcance de esta norma aplica en la contabilización y en la información que se debe revelar en estos hechos que estamos respecto a estos hechos que estamos mencionando. Cuando hablamos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, nos referimos a sucesos, a aquellos eventos, sean estos favorables para la empresa o desfavorables para la misma, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, es lo que debemos analizar este tipo de hechos y este tipo de eventos para saber si debe ajustarse nuestros estados financieros o deben revelarse estos sucesos y estos eventos. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver qué tipo de eventos deben reconocerse como tales. Es decir, qué tipo de eventos vamos a ajustar y qué tipo de eventos vamos a revelar. Muy bien. Menciona la norma, ¿verdad?, que debe que debe ajustarse. Vamos a hablar primero de los ajustes. Que debe ajustarse, por ejemplo, si nosotros sabemos que la entidad tiene algún litigio judicial, ¿verdad?, y sabemos que este litigio, vamos a decir en enero o en febrero, marzo, tenemos la idea, antes de que se autorice la publicación de los mismos, nos llega notificación a la empresa de cómo va este litigio, ¿no? Nos llega una notificación del juzgado de que o estamos próximos a perder este litigio. Entonces, si hay gran indicio de que esta situación judicial es desfavorable para nosotros, e incluso puede llegar a ser favorable que algo suceda respecto a este litigio que ya fue contabilizado en su momento con vamos a decir, una provisión X, y ahora nos estamos enterando que lo que se ha provisionado no es suficiente, o también puede ser que ni siquiera lo provisionamos, ¿verdad? Entonces es el momento en el cual debemos realizar un ajuste a nuestros estados financieros, porque tenemos evidencia con este documento de litigio judicial, tenemos evidencia de que próximamente, a futuro, vamos a tener que desembolsar un dinero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ajustar. ¿Qué es lo que vamos a ajustar? Lógicamente nuestras provisiones. Y es lo que nos dice la NIC 37, la NIC 37 que se refiere a provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces, lo que hacemos es ajustar una provisión que ya existía o vamos a registrar una nueva provisión. No puede limitarse la entidad, la empresa, no podemos limitarnos simplemente a revelar esta información, a decir que, a notificar que el litigio
estamos muy próximos a perderlo o hay gran indicio de perder este litigio, no puede ser solamente revelar eso, porque va a haber un desembolso de dinero por parte de la empresa. Entonces lo que hay que hacer, lo que debe realizar la empresa es ajustar sus provisiones. Muy bien. También otro suceso que provocará que realicemos ajustes se refiere al deterioro de nuestros activos. Un ejemplo, tenemos nosotros un cliente y en febrero del año X1 nos hemos enterado de que ha quebrado, de que ya no continúa su negocio y lógicamente al ser un cliente nuestro mantiene con nosotros una cuenta por cobrar. Nosotros mantenemos una cuenta por cobrar, es decir, ese cliente nos debe dinero. Si ya al cierre de diciembre, año X, tenemos una cuenta por cobrar y febrero, año X1, marzo, año X1, nos damos cuenta, nos enteramos de que el cliente ha quebrado, realmente ya nos estamos dando cuenta que nosotros no vamos a poder cobrar esa cuenta, ¿no? Entonces también allí estamos hablando de que nuestras provisiones respecto a cuentas incobrables debe cambiar, ¿no? Debe ajustarse. ¿Por qué? Porque tenemos gran indicio de que, no gran indicio, sabemos ya que este cliente ha quebrado. Entonces, esta es otra razón por la cual también nosotros debemos ajustar nuestros estados financieros. Cuando hablamos de nuestros inventarios, también si sobre estos inventarios hay una evidencia sobre su valor neto realizable al final del periodo sobre el que estamos informando, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos contabilizado a un X valor nuestros inventarios y se han producido sucesos o eventos luego del cierre, esto merecerá que nosotros realicemos un ajuste en nuestros estados financieros. Lógicamente porque se está produciendo, tenemos evidencia de que el valor neto realizable de los mismos ha cambiado en el mercado. También menciona la norma los costos de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa, ¿no? Entonces nosotros si tenemos información, tenemos evidencia de que hay ciertos valores que han cambiado, ¿verdad? Ciertos costos de nuestros activos que han cambiado, eso también debe de informarse. Nos menciona aquí también la NIC 19 cuando habla de beneficios a los empleados. Si nosotros después del cierre de los estados financieros lo determina lógicamente la dirección de la empresa, ¿verdad? Nos dice que hay participación sobre las ganancias netas o hay algún pago de incentivo que no se ha registrado, que no se ha contabilizado en el cierre que ya se realizó, pues esta información también debe producir un ajuste, porque sabemos que en un futuro muy cercano va a haber un desembolso de dinero. Entonces, pues lógicamente nosotros debemos hacer la revisión de la NIC número 19, beneficios a los empleados, y darnos cuenta que este tipo de suceso o tipo de evento, esta decisión que se ha tomado en la empresa, merece lógicamente un ajuste, no solamente una revelación. Tenemos otro punto también muy importante. Si luego del cierre de los estados financieros y, lógicamente, antes de su autorización de publicación, se determina, se conoce que hay fraudes o hay errores en contabilizaciones en los estados financieros, esto no puede dejarse así, debe ajustarse. Si nos hemos dado cuenta que hay evidencia de que hay fraude o error, pues este tipo de evento debe corregirse, debe ajustarse en nuestros estados financieros, lógicamente. No podemos dejarlo pasar. Veamos ahora aquellos sucesos ocurridos posteriores al cierre del periodo del que estamos informando que no necesitan ajuste, ¿no? Que eso sí, deben revelarse, pero que no es necesario que se ajusten. Entonces, lo que hablamos aquí, lo que nos menciona la NIC, se refiere a las inversiones, a nuestras inversiones. Si luego del cierre
vamos a decir, enero del siguiente año, febrero, marzo del siguiente año, conocemos que han perdido su valor o han aumentado su valor, que ha habido algún suceso, como se dijo al principio, sea favorable o desfavorable en lo que se refiere a nuestras inversiones, esto no puede ajustarse. No puede ajustarse, esto ya se registrará en el año siguiente, porque es algo que al 31 de diciembre, según lo que manifestaba el mercado, estaba registrado, estaba contabilizado correctamente. Por lo cual, este cambio en nuestras inversiones lo que tiene que hacer es revelarse, ¿no? Revelarse en nuestros estados financieros. ¿Qué sucede respecto a los dividendos? Distribución de dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio. En este caso estaríamos hablando de la NIC 32, instrumentos financieros, presentación de ellos, ¿no? Entonces también estos dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo del que estamos nosotros informando, sino que pues ya este pago que se realiza debe lógicamente contabilizarse en el año siguiente, ¿no? Esta decisión de distribución de dividendos se revela, pero lógicamente no puede contabilizarse en el año que estamos cerrando. Debe contabilizarse en el siguiente año. Para nuestro cierre, lo que debe hacer es revelarse. Debemos informarlo claramente. ¿Qué sucede? En esta NIC número 10 nos hace hincapié en lo que es la hipótesis del negocio en marcha. ¿Por qué hace hincapié? Porque menciona que si luego del cierre y los hechos que suceden, los eventos que suceden posteriores al cierre, hacen ver que el negocio de nuestra empresa ya no va más, ya no funciona, que nuestra empresa tiene que cerrar, entonces debe haber una contabilización diferente. Ya no podemos continuar contabilizando como negocio en marcha si con los hechos o eventos acaecidos posterior al cierre vemos claramente de que la empresa no va a continuar su labor, su negocio. Si nosotros no vamos a continuar, entonces la hipótesis de negocio en marcha no se va a cumplir, por lo cual la contabilización debe lógicamente ajustarse. Entonces, esto debemos tener muchísimo cuidado. Ok, también nos menciona que la NIC 1 exige que se revele los estados financieros que no han sido elaborados sobre la hipótesis de negocio en marcha. Esto tiene que revelarse cuando el estado financiero no ha sido registrado, no ha sido elaborado, sobre la hipótesis de negocio en marcha. Y cuando hubieren eventos, dice, cuando existiera incertidumbres importantes relacionadas con sucesos significativos que tengan relación a la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Entonces, si algo sucede posterior al cierre que haga prever que nuestra empresa ya no va a estar como negocio en marcha, esto también debe informarse en los estados financieros. Entonces, veamos de lo que deberíamos revelar, la información, los eventos, sucesos que deberían revelarse, no ajustarse en los estados financieros. Estos hechos ya recordamos, ya me hemos dicho varias veces, que son posteriores al cierre, ¿verdad? Bien, entonces nos habla de información, por ejemplo, cuando hay una combinación de negocio y se refiere a la NIF número 3 que habla de combinaciones de negocio. Entonces este tipo de decisión, de suceso que lógicamente sucede en el siguiente año, debe revelarse, pero no tiene ningún ajuste que hacerse en nuestros estados financieros. Cuando va a haber un plan para discontinuar alguna línea de operación, algún tipo de negocio que realiza nuestra empresa, eso debe revelarse. Si va a haber una discontinuidad de alguna de nuestras líneas, esa información, ese suceso, tiene que revelarse, más no ajustarse. ¿Ok?
También hablamos de compra de activos significativos. En este caso, la NIF número 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Es decir, si un activo, alguna propiedad, planta y equipo, vamos a decir así, lógicamente que no es para la venta, que tiene que ver con activos fijos, ¿no? Activos no corrientes, luego va a proceder a venderse en el siguiente año, esto debe revelarse, más no hay nada que contabilizar, no hay ningún ajuste que hacer. Eso sí, revelación. La destrucción por incendio, este es un tema muy importante. La destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa. Si alguna de nuestras plantas sufrió un incendio, pues debe esto revelarse. También hablamos de transacciones importantes realizadas con acciones ordinarias. Respecto a nuestras acciones ordinarias, esto es la NIC 33, ganancias por acción. Este tipo de información tiene que revelarse también. Habla también la NIC número 10 de variaciones anormales, grandes variaciones que tuviéramos que no fueran del ejercicio normal de nuestra empresa, sino que sucedieran rara vez, pero que fueran de gran magnitud. También esto debe revelarse. Ejemplo, precios de los activos, tasas de cambio en alguna moneda extranjera. Esa información no tenemos nada que ajustar, porque vamos a suponer la tasa de cambio, tenemos alguna cuenta por pagar en yenes, nosotros contabilizamos en dólares, nuestro proveedor contabiliza en yenes, vamos a tener que pagar en yenes y sube o baja la tasa de cambio, esto sucede posterior, pues solamente podrá revelarse, no tiene nada que ajustarse en nuestros estados financieros. Y así hay algunas otras que nos menciona la NIC, pero tengamos muy atentos de las más importantes que ya hemos mencionado, ¿no? Me gustaría que ustedes comentaran, me dieran ejemplos de información, de sucesos o eventos que suceden posteriores y me dijeran si debe ajustarse o debe revelarse. Ustedes me comentan el hecho respecto a lo que ya hemos analizado la NIC número 10, hechos ocurridos después de la información del estado financiero, ¿no? Exactamente, el nombre de nuestra NIC es hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Entonces, por favor, requiero que ustedes comenten un hecho y me digan si es un ajuste o una revelación. Ya hemos dado varios ejemplos de lo que la NIC menciona, entonces, por favor, ustedes háganlo. Espero haber aclarado sus dudas. Agradecería si tienen algún comentario me lo hagan, para mí es bastante importante saberlo y espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, seguiremos analizando normas de contabilidad y aquí estamos para atenderles. Un saludo muy grande y cuídense muchísimo.